Hoy vamos a hablar de un problema subyacente en todos los demás problemas que estamos hablando y que hemos estado hablando aquí en Rompeviento. El problema es que la estructura de la economía mexicana se ha vuelto extraordinariamente dependiente de sus relaciones con la economía y las sociedades internacionales. Como consecuencia, la sociedad mexicana se ha vuelto dependiente de las estructuras de consumo de las economías más importantes del país. Este proceso empezó en los años 80 con la integración de México al Acuerdo General de Tarifas y Comercio. Este ahora se conoce como la Organización Mundial del Comercio. En este proceso que ha durado 4 decenios, nosotros estamos viendo la economía mexicana completamente transformada en su estructura productiva, pero también en su estructura social y geográfica. Tenemos el caso de la minería, donde aunque formalmente las concesiones mineras ocupan solamente 9% del territorio, están organizados de tal manera que están invadiendo un gran número de áreas naturales protegidas, y la evolución de esta industria desde sus inicios en la colonia hasta el día de hoy ha implicado una devastación ambiental de extraordinarias proporciones. Aunque es cierto que hay enormes y muy importantes empresarios mexicanos que han hecho sus fortunas en esta industria, como es el caso de Germán Larrea y Alberto Balleres y Carlos Slim, también es cierto que la mayor parte de estas concesiones se hacen directamente con empresas extranjeras o en asociación entre los grandes empresarios mexicanos y las empresas extranjeras. Estas incursiones mineras no tienen mucha repercusión en la economía nacional, pero sí tienen importantes efectos en términos ambientales y sociales. En este momento yo no me voy a dedicar a examinar todos los aspectos de este desarrollo minero, sino de señalar que todavía desde el accidente de las minas de Germán Larrea, el río y la descarga de sustancias venenosas en el río Sonora, todavía la empresa Grupo México no se ha dedicado a cumplir con sus propias promesas, con sus propios compromisos de enderezar la problemática. Tenemos igualmente en muchos otros países, en muchas otras partes del país, una invasión de las áreas naturales protegidas que están teniendo un impacto social y ambiental que desgraciadamente ni siquiera las autoridades responsables están midiendo, mucho menos tratando de controlar.
Una segunda industria de enorme importancia es la automotriz, que ha expandido a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica en 1992 y su entrada en operación en 94. Hoy en día están produciendo aproximadamente 3,5 millones de unidades de coches, de lo cual el 90% aproximadamente se están exportando. La industria señala que hace una enorme aportación a la economía nacional. Y si bien es cierto que tiene un superávit en la balanza de pagos, lo que no menciona es la extraordinaria intensidad en el uso de agua y la contaminación en los procesos productivos que requiere esta industria. Yo no puedo en este momento entrar en todos los detalles de esta industria, pero sí quiero enfatizar: la industria genera una serie de desarrollos urbanos que hacen que cada uno de los centros de producción automotriz en el país está provocando una mayor segregación social, una mayor diferenciación entre las áreas de producción, las áreas geográficas, las colonias donde se ubican estas empresas y las condiciones de vida de gran parte de los obreros que están trabajando en ellas. Hay toda una discusión en la industria alrededor de la automotriz, porque su poder político y su poder económico dentro de estas regiones hacen que se desarrollen una explotación hidráulica que llega a empobrecer a los grandes centros de población y requieren enormes inversiones, empresas y en infraestructura hidráulica que hace, que construye, que crea con mucha énfasis por parte de las administraciones locales y la Comisión Nacional del Agua, un enorme problema de la necesidad de construir infraestructuras que destruyen áreas agrícolas y la posibilidad de las estructuras productivas tradicionales en estas regiones. Finalmente, por no meternos en otras industrias, quiero hablar de dos actividades en la industria en el sector primario. Tenemos, por un lado, las agroexportaciones, que también están concentrados, no por mera casualidad, en los distritos de riego, donde el abastecimiento de agua para las poblaciones aledañas es extraordinariamente precaria. Como consecuencia, estas industrias están irónicamente creando centros de prosperidad, pero a la vez están generando enormes centros de pobreza, de marginalidad, por dos razones. Uno, porque mucho de la mano de obra
empleada en estos centros agroindustriales están usando mano de obra migrante de otras partes de México con niveles de salarios de ingresos extraordinariamente limitados y en consecuencia están creando lo que podríamos llamar vías marginales o mucho peor, o palabras mucho más despectivas. Pero una parte importante de estas labores también están relacionados, están empleando niños y en condiciones que son claramente violatorios de las leyes laborales. Pero aún con los adultos que trabajan, las condiciones laborales son bastante desaconsejables o destructivos de la salud e implican enormes cargas sobre el sector público. En otras partes de la República, donde hay agroexportación de frutas, de frutas como es el aguacate, el limón y la naranja, las condiciones laborales también son bastante desagradables, pero el problema es que se combina con la facilidad con que las fuerzas organizadas de la criminalidad han logrado captar a través de directos amenazas, expropiaciones privadas y violencia, han provocado un enorme fuente de ingresos para el crimen organizado. El caso más soñado recientemente es Michoacán, donde uno de los líderes de los limoneros fue asesinado y el presidente municipal de Uruapan también fue finado. Pero también tenemos el caso de la ganadería, donde la producción también se concentra entre los grupos más adinerados que tienen las grandes extensiones de tierra que requieren para una forma de inserción en la economía norteamericana muy especial. Una parte muy importante de la ganadería es la producción de becerros que están exportados para ser engordados en los grandes lotes de animales de Estados Unidos con los granos que ellos producen con grandes subsidios de la empresa del gobierno norteamericano. Y eso está combinado en este momento con un problema del gusano barrenador que está expandiendo como resultado de una falta de continuidad de un arreglo que tuvo el país México con Estados Unidos para la producción del control biológico de este problema. Pero se combina con una gran filtración o importación ilegal de animales de Centroamérica, que también está creando problemas y está segmentando la industria y empobreciendo a la gran población. En fin de cuentas, lo que con estos ejemplos de la minería
con estos ejemplos de la automotriz y de la agroindustria, yo quiero insistir en la importancia de la transformación desde los 80, durante 40 decenios, durante 4 decenios de la economía mexicana en beneficio de su inserción en una sociedad, en un mundo globalizado, pero ha generado mayor pobreza, desigualdad y destrucción ambiental. Les agradezco mucho la atención a esta presentación.